Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el Ministerio de Adoración, que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos amados, una vez más aquí estamos en la casa del Señor para adorar su nombre. Queremos mandarle un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes, bendiciones en sus hogares y que la presencia del Señor esté con ustedes en este día, el día del Señor. Gracias Padre amado por lo que has hecho en esta semana, has llenado de bendiciones nuestras vidas y hemos sentido tu compañía y tu presencia. Y en este instante queremos adorarte solo a ti. Aleluya. Adoremos hermanos. Adoremos. Amén. Queremos estar siempre en la presencia del Señor, ¿cierto? Y poderle contemplar. Es una necesidad estar con Él siempre, a cada instante ahí, sentir sus caricias. Gracias, Señor.
Solamente alabar en todo tiempo, hay que alabar al Señor. Decirle gracias, Padre, porque Él es nuestro fiel amigo. Gracias, Señor. Mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. De todo es realidad, y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, oh Señor, no queremos volver atrás, Padre, nunca. Tú eres nuestro fiel amigo, querido Dios. Tú nos has sostenido en este tiempo, Padre amado. Los hombres pasan, pero tú ahí estás, Señor, siempre fiel, abrazándonos, Dios eterno, sosteniéndonos siempre, entregándonos tu amor eterno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa amistad, por esa cercanía que tenemos contigo. Porque amigo significa una persona cercana en quien podemos confiar. Y confiamos en ti plenamente, querido Dios. Confiamos en tus promesas, Padre amado. Eres grande, Señor. Eres grande, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias por ser mi amigo. Bendice tu iglesia, Shalom. Bendice a todos aquellos que te adoran. Alrededor de nuestro país y alrededor del mundo hay muchos hijos tuyos que te adoran. Gracias, Padre, porque hay muchos como nosotros que te adoramos, porque creemos en tu presencia, creemos en tu existencia, creemos en tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y queremos declarar victoria sobre todas nuestras necesidades. Bendiga a todos los hogares, Padre amado, que van a ser partícipes o están siendo partícipes de este culto. Queremos que tu bendición alcance para cada uno de ellos, querido Dios. Sosténle su mesa, Padre amado, su despensa. Manda trabajo donde no hay, querido Dios.
Nuestros oídos estarán atentos a tu palabra, estarán atentos a tu voz, estarán atentos a tu mensaje. Bendiga a nuestro pastor, Señor. Gracias por este siervo, gracias por este líder que tenemos en esta congregación. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto. Y en esta mañana queremos escuchar voz tuya a través de sus labios. Y que ojalá esta sea una mañana de victoria, donde muchos enfermos sean sanados, donde muchos débiles sean fortalecidos, donde muchos que le falta la fe, esa fe llegue y se aumente, querido Dios, por tu palabra. Necesitamos estar tomados de tu mano siempre, Dios eterno, porque tú eres nuestro fiel amigo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Eso no tiene precio, Padre querido. Bendícenos en este tiempo de desolación. Bendice a aquellos hogares que están llorando y lloran porque no tienen a quién acudir. Mas nosotros lloramos de felicidad porque tenemos a quién acudir. A ese Dios poderoso que nos cubre con su presencia y nos sostiene en el día a día. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice nuestra iglesia. Bendice la visita. Y si hay personas que van a escuchar tu palabra por primera vez, que ojalá este sea el día en que puedan abrir su corazón y aceptarte. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pastor, que Dios le bendiga. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Dándole gracias a nuestro Dios por poder nuevamente estar juntos, ¿no? ¿Verdad? Qué hermoso lo que Dios nos regala de poder estar reunidos a sus pies, rindiendo, ¿no? ¿Verdad? Culto y adoración a nuestro Señor. Porque Él todo lo merece, ¿no es cierto? Y esto lo hacemos, hermanos amados, con un corazón, debe ser un corazón sincero, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, Dios nos conoce. Él sabe, hermanos, todo nuestra vida, conoce nuestro sentir. A Él no le podemos engañar. Y normalmente cuando nos saludan, ¿no es cierto?, nosotros siempre hacemos una sonrisa, nos preguntan cómo estamos, ¿no es cierto?, nos preguntamos cómo estamos y la respuesta inmediata es bien, ¿no es verdad? Pero en realidad Dios sabe cómo realmente estamos, Dios sabe cómo realmente usted se siente, cómo está su ánimo, cuál es su situación, cuál es su necesidad, sabe si tiene tristeza, si tiene miedo, si tiene angustia. Sabe si tiene gozo en el corazón, todo Dios lo conoce y conoce nuestras necesidades, hermanos amados. Así que a él no le podemos poner una careta, ¿no es cierto?, como culturalmente hacemos normalmente, ¿no es verdad? Pero la verdad es que Dios es tan bueno, hermanos amados, que nos ama tal cual somos. Mire qué tremendo. Dios nos ama tal cual somos y a Él no le podemos pintar una persona distinta, ¿no es cierto? No podemos, nuestra apariencia no implica nada frente al Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es tener una actitud humilde e ir a adorarle a sus pies, decirle gracias, Señor, porque aún conociéndome tú me sigues amando. Gracias, Señor, aún conociéndome siempre me estás esperando, siempre me escuchas, siempre me abrazas, siempre me perdonas, Señor. Qué tremendo es el amor de Dios, hermanos amados. Todas estas son oportunidades que Dios nos da. Hoy día es una nueva oportunidad. Pero hoy día es una nueva oportunidad en su presencia, junto a los hermanos, adorando de esta manera, ¿no es cierto?, a través de las alabanzas, como cantábamos recién, ¿no es cierto? Qué lindo poder adorar, cantar al Señor. Yo estos cultos estoy en los momentos de alabanza, estoy alabando, estoy a veces con la mano levantada, otras veces cantando fuerte. Es un tiempo que yo aparto para el Señor, cuando en los domingos, ¿no es cierto?, a las 11:30, estoy ahí, ¿no es cierto?, esperando que llegue el WhatsApp, el aviso, ¿no es cierto?, ¡pum! Y comienza este culto, un culto que es lo que Dios nos ha dado, hermano, en este tiempo para adorarle. Y la verdad es que debemos disfrutarlo, debemos atesorarlo, debemos vivirlo en las canciones, vivirlo en la adoración, vivirlo también en el mensaje que Dios nos entrega, vivirlo a través de poder contactar a nuestros hermanos, de poder leer, ¿no es cierto?, quizás
sus saludos ahí, ¿no verdad? En lo que son los comentarios, ¿no es cierto? Qué lindo es poder ver que los hermanos se conectan, que se unen, ¿no verdad? Ver la unión entre los hermanos. Los que no se pueden conectar, por supuesto, igual lo ven después, diferido, pero qué lindo es tener este tiempo de adoración, hermano. No podemos dejar, ¿no es cierto?, de congregarnos, y la congregación en este tiempo es de esta forma, pero así una forma diferente, pero una forma de verdad que nos ha bendecido, una forma que podemos compartir, una forma que Dios nos da, hermanos amados, y lo nuestro es simplemente seguir adelante, seguir avanzando, sabiendo que el Señor es el que va por delante, y nosotros poder hacer su voluntad. Porque a eso el Señor nos ha llamado, a un evangelio verdadero, al evangelio de Jesucristo, no el evangelio al gusto de nosotros, un evangelio que quizás si fuera al gusto de nosotros, hermanos, seguramente nosotros andaríamos excluyendo, o andaríamos quizás de qué manera, ¿no es cierto?, haciendo las cosas a nuestra forma, pero la verdad es que hay una forma perfecta, y esa forma perfecta solamente uno la pudo hacer, y ese uno es Jesús de Nazaret. Qué maravilloso, hermanos amados, qué hermoso. Y como les decía, de nuestra parte es tratar de seguir al Señor, de ser fieles. Y no es fácil, hermanos amados, porque en medio de las dificultades muchas veces temblamos, ¿no es cierto? En medio de las dificultades a veces fallamos. Lo podemos ver en sus discípulos, en Pedro, por ejemplo, ¿no verdad? Cuando Pedro le niega, ¿no es cierto? Qué terrible momento el que vivió Pedro negando a Jesús, cuando le dice, no, sabes que tú eres uno de ellos. ¿Y por qué uno de ellos? Porque te comportas como ellos, hablas como ellos, ¿se fijan? Entonces, mire qué tremendo. Claro que sí, Dios nos ha dado eso, hermano, de estar en comunión, de ser uno de su pueblo, de podernos, ¿verdad?, mimetizarse con el Señor. Qué hermoso. Sin embargo, Pedro viene y en esta circunstancia, cuando eso se hizo evidente, él lo que hizo fue negar al Señor. Qué terrible experiencia, hermanos amados. Sin embargo, no vamos a juzgar a Pedro acá, sino que por el contrario, sentirnos reflejados en nuestra debilidad, hermanos amados, en nuestra debilidad. En la semana escuchaba a una hermana hablar de eso, de la debilidad, porque nosotros somos débiles. Sin embargo, Dios nos ama, Dios nos restaura, Dios nos pone de pie, nos levanta una y otra vez. Y así también lo podemos ver en Pedro, ¿no es cierto? Como Dios lo levantó una y otra vez. Y son muchas las veces en que podemos ver esa tremenda manifestación del amor de Dios en la vida de Pedro. Luego en la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Cuando Pedro entra ahí en la casa de Cornelio y se da cuenta que estas personas que estaban ahí, ¿no es cierto? Dios no hacía diferencia, y dijo, uy, ahora entiendo que Dios no hace diferencia entre las personas. Mire, un Pedro que ya lleno del Espíritu, ¿no es cierto? Un Pedro ya liderando la iglesia, ahí en el libro de Hechos, ¿no verdad? Y en medio de esa circunstancia viene ahí recién a decir eso, esas palabras. Ahora entiendo que Dios no hace diferencia. Se imagina, hay todo un proceso, hermanos, todo un proceso. Usted y yo estamos en un proceso. Y mire, justamente quería compartir con ustedes un momento más, ¿no es cierto?, de la vida de Pedro, en la cual Dios sigue actuando en él, pese a esas caídas, ¿no es cierto?, pese a esas circunstancias en las cuales se refleja todavía que nos falta. Entonces quisiera compartir con ustedes ahí en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 vamos a compartir a partir del versículo 11. Dice así la palabra del Señor. El libro de Gálatas capítulo 2, a partir del versículo 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives
como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué les parece? Mire, es un momento complicado, ¿eh? Es un momento aquí que encontramos en la palabra, ¿no es cierto?, a Pablo, llamándole la atención a Pedro. ¿Qué les parece? Una especie de, realmente un conflicto, ¿no es cierto? Quizás usted me pueda decir, pero para todas las semanas fue difícil, a lo mejor usted tuvo sus propios conflictos, ¿no es cierto?, situaciones complejas, y ahora, ¿qué le parece? Vamos a compartir otro momento de conflicto, un momento en que nuevamente surge, ¿no es cierto?, una situación compleja, una situación en la cual no se estaba celebrando aquí algo, sino por el contrario, hay una tremenda crítica, hay una llamada de atención tremenda sobre Pedro. ¿Qué les parece? Algo que quizás no hubiésemos esperado, ¿no es cierto? No hubiésemos esperado. Claro que conocemos el texto, hemos leído esto antes, ¿no es cierto?, quizás muchas veces, sabemos lo que pasó, pero eso no quita que uno no hubiese esperado algo así, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, se da, hermanos amados, se dio esto, y esto es tremendo, porque imagínense ustedes, ¿por qué Pablo deja esto patente en esta carta? ¿Por qué lo deja por escrito? Pudo haber omitido esto, ¿no es cierto?, y haberlo dejado así como, no, aquí no pasó nada, así total, se arregló el tema. No, sino que lo deja. Entonces, en esto Dios nos muestra, hermanos amados, que en realidad hay que ser una carta abierta. Todo lo nuestro, hermanos amados, todo lo que quizás pueda significar, ¿no es cierto?, algo que nos pueda en alguna medida avergonzar. Sin embargo, Dios quiere actuar en nosotros, quiere sacar todo eso que pueda estar ahí, hermanos, en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro ser, sacarlo, y no hay otra forma de sacarlo que así, haciéndolo evidente, ¿no es verdad? Ahí donde nosotros lo escondemos, quizás problemas de carácter, a lo mejor, no sé, distintas circunstancias. Mire lo que le tocó vivir a Pedro. Pedro tuvo, mira, aquí el texto lo dice clarito, tuvo miedo, ¿sí? Tuvo miedo, y esto, hermanos amados, es lo que le pasaba a Pedro. Mire, cuando Pedro negó a Jesús también tuvo miedo. Él tuvo miedo, y miedo de lo que iba a pasar, que lo tomaran a él, que quizás le iban a pegar, lo iban a azotar, y quizás también lo terminaran asesinando como iban a hacer con Jesús. Y frente a eso, la debilidad humana, ¿no es verdad?, surge, y él termina negando a nuestro Señor. Acá lo vemos también, ¿no es cierto?, una circunstancia en la cual él estaba en Antioquía, una iglesia que Dios había levantado, ¿no es cierto? Ahí Pablo lideraba, había personas que no eran judías, y también habían entrado al Evangelio, los gentiles, ¿no es cierto? Y bueno, y en esto los gentiles, gracias Señor, porque nosotros mismos, ¿no es verdad?, sin ser, ¿no es cierto?, de la nación judía, sin embargo, Dios nos ha regalado este Evangelio maravilloso también a nosotros, gracias Señor. Pero en ese tiempo, la cultura, en ese tiempo, ¿no es cierto?, la circunstancia estaba recién surgiendo, ¿no es verdad?, el Evangelio recién siendo predicado a personas que no eran judíos. Había todo un conflicto ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Ellos no siguen nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, había una mirada, ¿no es cierto?, un poquito ahí diferenciadora, peyorativa, ¿no es cierto? A lo mejor hoy ellos no sé, pues son como un poco allegados, les falta, no sé, una mirada así, ¿no? ¿Verdad? Una mirada sobre el hombro. Y era fuerte eso, era fuerte. ¿Por qué? Porque le querían exigir, ¿no es cierto?, que siguieran los ritos religiosos de la tradición judía. Sin embargo, Pablo predicaba un evangelio que no era por ritos, ni tampoco era por la ley, sino que era la salvación a través de la gracia, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Un evangelio en el cual Jesús, ¿no es cierto?, perdonó el pecado del mundo entero, y todos los que vengan a Él, ¿no es cierto?, y crean con sinceridad en su nombre, alcanzan salvación. Como dice ahí Juan 3:16, ¿no es cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así que, hermanos amados, esto es un regalo del Señor, un regalo de Dios, y no se gana a través de los actos ni a través de los ritos, sino que es algo maravilloso que Dios nos ha regalado. Bueno, y es lo que predicaba Pablo, y Pedro lo compartía también. De hecho, Pedro estaba ahí sin problemas, ¿no es cierto? Compartía con los gentiles, comía con ellos, pero cuando empezaron a llegar aquellos que Santiago, Jacob, ¿no es cierto?, había enviado desde Jerusalén, ¿no es verdad? Entonces ahí Pedro dijo, ¿qué van a decir? Que yo estoy como comiendo con los gentiles. Entonces ahí empezó todo un tema. Mire, Pedro que no lo hubiéramos esperado así, ¿no, verdad? Pero tuvo temor nuevamente. Lo que él sabía en su corazón, sin embargo, el temor, el miedo, se sintió presionado y como que empezó a hacerle el quite a los gentiles, ¿no es cierto?, de la iglesia. Empezó a hacerle como el quite un poquito, ¿no es cierto? Y eso Pablo lo advirtió, y no solamente Pedro, sino que además las personas, ¿no es cierto?, dado que Pedro estaba haciendo eso, el resto de los judíos de esa congregación dijeron, si Pedro está en esto, yo estoy con Pedro. Pues entonces también todos empezaron a aislar ahí a los que eran gentiles, y finalmente, y Pablo se da cuenta que esto está pasando, incluso hasta Bernabé, ¿no es cierto?, que era... trabajaba con Pablo, ¿no es verdad? Bernabé, su compañero, ¿no es cierto? También estaba siendo influenciado por lo mismo. Entonces ahí Pablo reacciona y pasa esto, y pasa lo que acabamos de leer. Pablo le llama la atención. Ahora no es algo que sí que podamos decir, ¿no es cierto?, hoy aquí hay una pelea, violencia, no, nada de eso. Ahí sí, un dejar las cosas claras. Dejar las cosas claras. ¿Qué les parece? Enfrentar, hermano. Sí, enfrentarlo, pero no enfrentarlo de como lo hacen en el mundo, ¿no es cierto?, de esa mala manera, sino que enfrentarlo con la verdad. Con la verdad. Mire lo que hace aquí Pablo. Enfrenta con la verdad. Y Pedro se encuentra en una circunstancia, en una situación dura, difícil, pero tenía que darse cuenta, hermanos amados, que la verdad de Cristo no se tranza. La verdad de nuestro Señor no se tranza, el Evangelio no se tranza, es uno solo. A veces queremos acomodar el Evangelio a nuestra manera. A veces quisiéramos que todo se hiciera a nuestra manera, según como nosotros vemos las cosas. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es uno solo y no se tranza. La pregunta a nosotros aquí, ¿no es cierto?, más allá de empezar aquí a asombrarnos, ¿no es verdad?, sino que más allá de todo eso, poder decir, oye, nosotros, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el evangelio que me dejó Jesús? ¿O estoy viviendo un evangelio a mi manera? Un evangelio el cual yo lo he modificado, un evangelio el cual lo he modelado de acuerdo a mi propia vida, de acuerdo a lo que yo quiero hacer, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mis convicciones, y no de acuerdo a la verdad de Jesucristo, que está en esta palabra maravillosa que el Señor nos dejó. Hermanos amados, mire qué tremendo, qué tremendo. Claro, nos podemos equivocar, podemos estar, ¿no es cierto?, como Pedro, ¿no es verdad? Podemos sentir miedo quizá, o bien alguna otra circunstancia, otro sentimiento que nos lleva, ¿no es cierto?, a tomar decisiones equivocadas, pero para eso está la palabra del Señor. Mire, para eso está este libro hermoso que Dios nos ha dejado, para que nos veamos en él y digamos, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Pedro, un tremendo hombre de Dios, no vamos a cuestionar eso aquí nosotros, por el contrario, damos gracias al Señor por el tremendo discípulo, ¿no es cierto?, este tremendo apóstol, nos deja tantas enseñanzas, después escribe cartas, Pedro, ¿no es verdad? Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Los que Dios levantó, hombres humildes, sencillos, hermanos, sin embargo los transformó en pilares de la iglesia, los transformó en esas piedras, en esas rocas que luego Pedro nos menciona así, ¿no es verdad?, para ir construyendo el templo del Señor, así como Jesús dijo, este templo, todos miraban el templo, ¿no es cierto?, y Jesús le dijo, no, mire, ustedes lo van a ver, que no va a quedar piedra sobre piedra, pero yo lo voy a reconstruir, lo voy a volver a construir. ¿Qué les parece? En 3 días, y fue tremendo eso, nadie lo entendió. Sin embargo, Pedro sí lo entiende mucho después, ¿no es cierto?, y nos escribe en su carta, ¿no es verdad?, que así nosotros vamos a hacer esas piedras vivas, hermanos amados, para construir un templo. ¿Qué les parece? El templo del Señor. Es tremendo, un tremendo hombre de Dios. Sin embargo, ese tremendo hombre de Dios tuvo que pasar un proceso, hermanos, un proceso. Y nosotros tampoco podemos saltarnos ese proceso. Nosotros tenemos que ir viviendo ese proceso. Y ese proceso es un proceso en el cual lo que tenemos que hacer es abrir el corazón. Y que Dios actúe en nosotros, nos confronte
a través de su palabra y podamos ver si lo que estamos haciendo nosotros es seguir el evangelio que Él nos dejó o seguir algo al gusto de nosotros. Como decimos aquí, ¿no, verdad? A la pinta nuestra. Siguiendo un evangelio, ¿no es cierto?, acomodado a mi forma de ser, uno bien cómodo, por favor, uno facilito, un evangelio que sea, no sé, porque no me pida nada, un evangelio que me pida ser, no sé, una buena persona, que haga, ¿no es cierto?, algún acto de caridad de vez en cuando, que trate de no pelear con nadie, no sé, cosas de esa naturaleza, cuando en realidad el evangelio que Cristo nos dejó es ir detrás del Maestro, es estar con mi hermano que lo necesita, un evangelio, hermano, que nos habla de dejarlo todo y seguir a Cristo, de negarse cada día, de tomar la cruz cada día, de seguirle, hermanos amados, un evangelio que nos habla de ser transformado, que nos habla de ser una persona nueva, un evangelio que nos habla, hermano, de haber dejado atrás lo viejo y resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva, una vida detrás del Maestro. Y seguir sus enseñanzas y aprender. Y en eso tenemos que darle gracias al Señor por la obra que Él hizo en sus hijos, ¿no, verdad? Y esa misma obra en la que Dios está haciendo en nosotros. Mire, cuando Jesús oró ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17, ora por sus discípulos, ¿no es cierto? Y le dice, oye, ninguno se me perdió. Ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición, ¿no, verdad? Que era Judas. Y uno podrá decir, ¿pero cómo eso? Sí, claro que sí, porque nunca aceptó a Jesús, nunca le recibió realmente. Y eso lo podemos ver ahí en Juan 1:12, nosotros lo hemos dicho varias veces, que ahí si usted lee, se da cuenta quiénes son los que tienen ese derecho de ser hijos de Dios. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra. Y son aquellos que reciben a Jesucristo, aquellos que creen en Él. Y este derecho, hermanos amados, nosotros que no teníamos derecho, imagínense, nosotros no teníamos derecho si no éramos del pueblo de Israel. Sin embargo, a nosotros nos fue dado ese derecho maravilloso de ser hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Esa potestad de ser llamado hijo de Dios. ¡Qué tremendo regalo, hermanos amados! Pero eso significa aceptarlo. ¿Y aceptar qué cosa? Aceptarlo a Él como Rey, para aceptarlo a Él como Señor. Jesús en nuestras vidas. Y si el Señor está en nuestras vidas, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el Evangelio de Él. ¿Y qué es lo que es el Evangelio de Él? Es su reinado. El Evangelio no era otra cosa que la buena noticia cuando aparecía un nuevo rey, cuando surgía un nuevo rey, se iba anunciando en los pueblos el nacimiento de ese nuevo rey, la partida de ese nuevo rey, el nuevo reinado. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de este rey maravilloso que se llama Jesús y no otro reinado. ¿Cuál es el reinado en tu vida? Esa es la pregunta de día. ¿Cuál es el reinado que yo estoy viviendo en mi vida? Mire, aquí Pablo tiene que enfrentar a quienes son sus padres, ¿no es cierto? A estos tremendos hombres que también, ¿no es verdad?, tremendos líderes de la iglesia. Pero Pablo se da cuenta que aquí no se estaba siguiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo, sino que se estaba actuando de otra manera. Y Pablo sale, ¿no es cierto?, con esta voz tremenda, maravillosa, que hoy día nos llega a nosotros, hermanos amados. ¿Cuál es el Evangelio que yo estoy viviendo? ¿De qué manera yo estoy viviendo el Evangelio? Y mire, este Evangelio que Jesús nos dejó es un Evangelio de fe, no es un evangelio de miedos, no es un evangelio de temores, no es un evangelio timorato, sino que es un evangelio de fe, un evangelio de victoria frente a toda adversidad. ¿Qué les parece? Sí, un evangelio en el cual somos capaces de decirle a Jesús, haz tu voluntad y no lo que yo quiero, no como yo veo las cosas. Muchas veces queremos vivir un evangelio al gusto de nosotros y el Señor sabe que si tú no me sanas, yo no voy a hacer nada, no te voy a seguir. Si tú me sanas, te voy a seguir. ¿Qué les parece? Ese es el evangelio que Jesús nos dejó. Mire, ¿sabe lo que hizo Bartimeo? Bartimeo, siendo un ciego, reconoció a Jesús en medio de su enfermedad, en medio de su ceguera, en medio de las circunstancias duras que él estaba en el suelo, estaba ahí, ¿no es cierto?, pidiendo limosna a la salida de Jericó. Sin embargo, Bartimeo sabe que Jesús va pasando y lo que él hace, empieza a reconocer a Jesús, le dice: Jesús, hijo de David. Y ese grito tremendo significaba que él estaba reconociendo como el Mesías, porque las profecías decían eso, las profecías decían que el Mesías venía del linaje de David.
Entonces cuando él le dice Jesús, hijo de David, le está diciendo que es el Mesías, que reconoce que es el Mesías. Se da cuenta de esa manera. Él no exigió, ¿no es cierto?, demandas, no hizo demandas antes de reconocer a Jesús, sino que simplemente le nace del corazón, simplemente lo hace mucho antes de recibir el favor de Dios. Simplemente él clama, gime y llama hacia Jesús, le reconoce. ¿Qué les parece? Eso es lo que hace Bartimeo. Luego tira el manto lejos, que es todo lo que le impedía levantarse, porque estaba envuelto ahí, ¿no es cierto?, en su manto, que seguramente eso lo tenía, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, maniatado, no sé. Es lo que le estorba el manto, lo tira lejos el manto. ¿Se da cuenta? El manto en ese tiempo era algo muy especial. El manto significaba en su cultura, ¿no es cierto? Hablar del manto era hablar de la persona misma, era hablar de su personalidad, era de su yo, era algo del cual uno no se podía desprender. Sin embargo, él le tira lejos y haciendo todos esos actos que nos hablan a nosotros en forma simbólica, ¿no es verdad? Y él así se presenta delante de Jesús. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista, le dice Bartimeo. Y el Señor le dice, puedes irte, mire, puedes irte, porque ya tu fe, ¿no es cierto?, te ha sanado, ya estás sano. Y Bartimeo dice, no, yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Si, viendo el rostro de Jesús, ¿cómo me voy a ir? Yo lo que quiero es seguirte. Y Bartimeo lo sigue. ¿Qué les parece? Todo esto nos muestra, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros. El evangelio de Jesucristo es ese. Un evangelio de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y no de acuerdo a nuestros intereses, a nuestras condiciones, a nuestras demandas. Sino que dejar que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Dejar que Él haga su voluntad con nosotros. Dejar que Él es el Señor, Él es el Rey, y Él hace como quiere, hermanos amados. Si a Dios le plació que el Evangelio fuera también para los gentiles, gloria a Dios y aleluya, porque eso nos permite a nosotros hoy día gozar del Evangelio, ser parte del Evangelio, haber alcanzado salvación. Gracias, Señor, por esa decisión maravillosa que tomó nuestro reino, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, de morir por toda la humanidad. Gracias, Señor, por eso. Pero en ese tiempo era el tiempo, ¿no es cierto?, en que esto estaba surgiendo. Estamos hablando del primer siglo, ¿no es cierto?, y estaban todas estas dudas. Oye, pero ellos ¿cómo tendrán que hacerlo para ser parte también de esto? Vamos a tener que exigirles que cumplan ciertos ritos. Estaba el tema de los judaizantes, ¿no? Judaizantes. Y Pablo les dice esto: ¿cómo ustedes tratan de judaizar aquí a los gentiles cuando en realidad no es el tema? ¿Se dan cuenta? Que de eso Dios nos está hablando, de toda esa problemática que se dio allá, hermano, es nosotros, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Cómo estamos actuando nosotros, hermano? Queremos que este evangelio sea al gusto de nosotros, como quizás en ese tiempo, ¿no es cierto?, los judaizantes querían hacer con el evangelio, querían hacer un evangelio al gusto de ellos, querían hacer un evangelio, ¿no es cierto?, transformándolo, adaptándolo, ¿no es cierto?, adaptándolo a sus costumbres, adaptándolo a sus tradiciones. Y nosotros, ¿qué evangelio queremos seguir? ¿Uno que se adapte? ¿Un evangelio moderno? ¿Le gustaría un evangelio moderno que se adapte a los tiempos? Cuando en realidad, ¿qué nos dice la palabra del Señor? No os conforméis al mundo. Claro que sí. ¿Qué significa esto? Que nuestra forma, hermanos amados, y no estoy hablando, ¿no es cierto?, aquí de empezar de nuestra ropa o cosas así, nada que ver, sino que estoy hablando de la verdad del Evangelio. Ese es el tema, la verdad del Evangelio, lo que Jesús nos predicó. Mire, dice el texto, ¿no es cierto?, ahí en la segunda parte del versículo 12, dice: pero después que llegaron, ¿no es cierto?, los enviados de Jacob, de Santiago, ¿no, verdad?, de Jerusalén, se retraía Pedro, ¿no, verdad?, y como que le dijo: uy, me van a pillar aquí, que estoy, ¿no es cierto?, haciendo mucha amistad con los gentiles. Y se apartaba porque tenía miedo. ¿Qué les parece el miedo? Parece que el miedo era un tema, ¿no, verdad? ¿Qué lo diría, no es cierto, Pedro, que era el que hablaba más fuerte, parece, ¿no es cierto? Sin embargo, el miedo muchas veces lo hizo temblar. El miedo muchas veces lo hizo retroceder un poquito, ¿no es cierto? Lo conversábamos recién ahí, negando a Jesús por miedo. Y ahora nuevamente por miedo, ¿se da cuenta? Y en esto, ¿quién de nosotros puede tirar la primera piedra, hermano? ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Yo no, yo ciertamente no. Yo no, pero la valentía es lo que Dios nos da para poder enfrentar el miedo, hermano. ¿Tú tienes miedo?
A lo mejor el miedo te ha hecho quizás hacer qué cosa. A lo mejor el miedo frente a la enfermedad que estás viviendo quizás te ha hecho decir o pensar quizás qué cosa. A lo mejor es el miedo. Mira, no es para reprocharte el miedo, no, para nada. Mira, aquí hay un hombre que tuvo miedo y se equivocó. Sin embargo, la palabra del Señor ahí fue asertiva, la palabra de Dios, no para destruirlo, sino para corregirlo y para levantarlo. Hermano, mire, Pedro se levanta, tremendo hombre de Dios. Esto fue un remesón, ¿no es cierto?, para que él pudiera simplemente darse cuenta de su error y ponerse de pie y seguir adelante. De esto se trata hoy día, hermanos amados. Mire, y esos temores y esos miedos y esas circunstancias de vida que son muchas veces tan adversas, que nos hacen retroceder o nos hacen dudar o quizás qué cosa. Mire, aquí la palabra de Dios nos viene a remecer, nos viene a limpiar, nos viene a sacar de nuestros errores, nos viene a poner de pie, hermanos, y nos viene a decir que el evangelio nuestro no es un evangelio timorato ni un evangelio cualquiera, sino que es un evangelio maravilloso, es el evangelio de Jesucristo, es la verdad del evangelio de Dios. Y este evangelio maravilloso tiene este evangelio que es el anuncio de este nuevo rey. Este nuevo rey es el rey eterno, este rey maravilloso que se ganó ese puesto, hermanos amados, en una cruz. ¡Qué maravilloso! Este rey precioso se llama Jesús de Nazaret, y para él, hermano, para él somos todos sus ovejas. ¿Qué les parece? Él nos ama, es nuestro pastor. Así lo dice también, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que hacía el pastor con las ovejas? Era indiferente, no, para nada, pues estaba con ellas, ¿no es cierto? Amaba a las ovejas. ¿Qué les parece? Jesús nos ama, hermanos amados, y Él nos conoce. Mire, a Él no le vamos a engañar, ni le vamos a tratar de convencer, ¿no es cierto?, con nuestros argumentos humanos, sino que es el amor de Dios simplemente, que nos ve total y absolutamente, hermanos, adentro, nos ve nuestro corazón, ve lo que sentimos, ve nuestras circunstancias, ve nuestra miseria, y frente a eso Dios se mueve a misericordia y hoy día nos está hablando. Si Dios te está hablando a ti a través de esta palabra, es por misericordia, es por amor, es para remecernos, hermano. ¿Qué tipo de evangelio estoy viviendo yo? Si estoy mirando de esta manera, si tengo esta misma mirada de Pedro en ese tiempo, ¿no, verdad? Quizás una mirada diferenciadora, decir, bueno, estos son hermanos clase A y estos de acá serán clase B, pues no sé. A lo mejor usted me está mirando aquí, a mí, este es clase B, será algo, pero en realidad para el Señor no hay distinción de clases, por malo, claro que no, si Él murió por todos nosotros. Claro, usted no, sabes que yo quiero una iglesia que tenga, ¿cómo se llama?, que tenga alcurnia, ¿no es cierto?, que tenga prestigio, claro que sí. Mire, no, nada de eso. Yo lo que le puedo decir es que nosotros, de la manera más humilde, miren lo que estamos haciendo en nuestras casas, ¿no es cierto?, adorando al Señor, uniéndonos a través de este medio, que es lo que quizás podemos hacer, y lo hacemos con gozo, hermanos amados, lo hacemos con gozo, lo hacemos para el Señor. Y si a usted le ha llegado esto, mire, le llega esto para decirle que hay un solo Rey, que hay un solo Señor y se llama Jesús, que hay uno solo que murió en la cruz y Él nos dejó esta verdad maravillosa, que no hay diferencia, Él no hace diferencia entre las personas, sino que nos ama a todos, y nosotros tampoco debemos hacer diferencia, ni tampoco tratar de vivir un evangelio al gusto de nosotros, acomodar la doctrina del Señor a nuestro gusto, a la forma nuestra, a nuestras condiciones. Nada de eso, hermanos amados. Mire, quizás nosotros hubiésemos elegido, ¿no es cierto?, algo quizás distinto a los discípulos, como los escogió Jesús. El otro día nomás estábamos en el estudio bíblico viendo estas cosas, viendo cómo Jesús, ¿no es verdad?, escogió a sus apóstoles. Y veíamos ahí, ¿no es cierto?, que había distintos tipos de personas, gente humilde, gente de Galilea en su mayoría, ¿no es cierto?, algunos con un carácter distinto, un carácter un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, por ahí hijos del rayo, ¿no es cierto?, le decía a uno de ellos. Entonces, hermanos, mire, y nosotros podríamos estar segregándonos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros criterios. Sin embargo, nada de eso hizo Jesús. Mire, escogió, a todos les dio una oportunidad, hasta Judas también, no tuvo esa oportunidad. Había uno, ¿no es cierto?, que tenía como sobrenombre celote, ¿no es cierto?, que era, claro, era impetuoso, ¿no es cierto?, tenía su personalidad, era como bien fuerte su personalidad, ¿no es cierto?, su entusiasmo. A lo mejor a usted quizás ese tipo de personas no le agrada, no sé, a nosotros quizás podría no agradarnos, unos u otros. Sin embargo, Dios no hace esas diferencias. No hace una elección, hermano, por las virtudes que nosotros podemos tener, sino que por el contrario nos mira con ojos de amor.
Los que fueron invitados a la fiesta de boda fueron aquellos que estaban en el camino, aquellos que estaban paralíticos, enfermos, los cojos, los que estaban, ¿no es cierto?, en dificultad. Esos fueron los invitados finalmente, esos fueron los que se fueron a buscar para entrar a la boda. ¿Qué les parece? Somos nosotros, hermanos amados, nosotros que debemos reconocer el amor de Dios y que no teníamos mérito alguno para ser parte del reino de Dios. No tenemos mérito alguno. Y Dios en su amor tan grande nos ha cobijado a todos nosotros. No para vivir un evangelio paralelo, no para vivir un evangelio a nuestro gusto. Uno que permita, ¿no es cierto?, mis debilidades y no me diga nada. Uno que permita que yo, ¿no es cierto?, siga con el pecado, que siga, ¿no es cierto?, con mis malos hábitos, que siga, ¿no es cierto?, sin sentir totalmente indiferente a tanta necesidad. Uno que sea clasista, un evangelio, de distintas maneras, ¿no es cierto? Hay tantos tipos, ¿no es verdad?, que podríamos empezar aquí a enumerar, de tipos distintos de evangelio, pero el evangelio es uno solo. Miren lo que dice aquí, dice, pero cuando vi, así dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué les parece? Delante de todos. ¿Se dan cuenta? Pero miren lo que dice aquí. Cuando Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Hoy día tú lo sabes. Hoy día tú sabes cómo andas. ¿Andas de acuerdo rectamente conforme a la verdad del evangelio? ¿Andas así? Entonces, gracias Señor, ¿no es verdad? Y lo nuestro es cuidar, ¿no es cierto?, que esto siga siendo así. Pero si no es el caso, si quizás como Pedro, quizás motivado en este caso por el miedo, quizás motivado por el qué dirán, porque aquí está ese tema, ¿no? Hoy ¿qué van a decir?, ¿no es cierto? Ese era el tema. ¿Sabes que yo me he encontrado con cosas así? Yo me he encontrado con gente que ha sido sincera, porque me lo ha dicho, me ha dicho, oye, sí, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir? Y poniendo eso, ¿no es cierto?, como un gran obstáculo. Y, oiga, ¿sabe qué? Jesús es más grande. Él es el Señor. Lo que ojalá, ¿no es cierto?, que mis familiares puedan ver también a Cristo en mi vida, para que ellos también le conozcan. Ojalá, ¿no es cierto?, ojalá así sea. Que todos mis amigos puedan ver a Cristo en mi vida, para que ellos también le conozcan y tengan salvación y vida eterna. Y no andar escondiendo lo que Dios me dio. Claro, hermanos amados. Un evangelio a veces, no, sabe que yo necesito un evangelio, pero un evangelio en el cual yo no me puedo, no tengo tiempo para congregarme, no tengo ni tiempo ni voluntad, porque tengo muchas cosas que hacer. Un evangelio en el cual me permita que yo estoy tan ocupado que no puedo dedicarle nada, le puedo dar un pedacito nomás, un espacio ahí, Dios sabe que el Señor es el Señor, pues Él es el centro, Él ocupa todo nuestro ser. Y toda nuestra vida tiene que estar en torno a Jesús, no Jesús ahí en una esquinita. Ese no es el evangelio. Si usted está siguiendo el evangelio así, yo tengo que decir que ese no es el evangelio. El evangelio, la verdad del evangelio que Cristo nos dejó, andar rectamente conforme a la verdad del evangelio. De eso estamos hablando, de la verdad del evangelio. ¿Sabe qué? En la verdad del evangelio, Jesús es el Señor, Jesús es el centro y nosotros le adoramos. Esa es la verdad del evangelio. En la verdad del evangelio yo tengo que mirar a mi hermano y amarlo como Cristo me ama a mí, amarlo como Cristo nos amó, de esa manera, hermanos amados. Esa es la verdad del evangelio, no es de otra. No es un evangelio con condiciones, no es un evangelio que yo te sigo, Señor, si que tú haces esto, no. El evangelio es aquel en el cual yo le obedezco. El evangelio es aquel en el cual Jesús es mi rey. El evangelio es aquel en el cual yo confío en Él. El evangelio es en el cual, hermanos amados, yo sé que Él va a hacer su voluntad y confiar que me ama y saber que Él me está mirando siempre, en todo tiempo, en todo momento, y que no es indiferente a mi dolor, que no es indiferente a mi aflicción. Un evangelio en el cual yo puedo descansar. Es un evangelio en el cual Jesús llega como mi amigo, llega a mi lado, me toma de la mano, me lleva. Es un evangelio maravilloso que no es solo, sino es con Él.
Mire qué tremendo, hermanos amados. Este es el Evangelio de Jesucristo. A esto Dios nos ha llamado. De esto estamos hablando aquí. De este Evangelio maravilloso, hermoso, potente, poderoso, hermanos amados, que cambió al mundo entero. Un Evangelio tremendo, pero que hay muchos que lo han querido cambiar, hay muchos que lo han querido transformar, adecuar a su manera de ver. Mire, este Evangelio maravilloso, hoy día está aquí delante de usted. No, está hace mucho tiempo que soy evangélico, yo pastor, sí, la verdad es que esto ya lo conocía. Sí, mire, Pedro igual lo hacía ya bastante tiempo. Sin embargo, mire que muchas veces el temor, muchas veces las circunstancias nos hacen equivocar. Mire, aunque tú seas un hombre con experiencia, una mujer con experiencia, que ya conozcas al Señor, mire, Pedro estuvo con Jesús mismo. Se da cuenta, sin embargo, las circunstancias de la vida muchas veces nos tuercen, hermano, nos confunden, ¿sí? Nos vemos con claridad. Esto que hoy día recibimos, este mensaje que hoy día recibimos, no es para machacarnos, ¿no es cierto? No es para entristecernos, no es para derrotarnos, sino es para que podamos ver, hermano, cuánto más nosotros que somos débiles, ¿no es cierto? Poder reflexionar hoy día y poder decir, no, verdaderamente parece que yo estoy equivocado en esto. Lo que yo tengo que hacer es seguir a Jesús. Lo que yo tengo que hacer si tengo tantos proyectos que ocupan mi vida, bueno, todas estas cosas tienen que estar en torno a Jesús. Él es el centro de mi vida, no puedo yo, ¿no, verdad?, quitarle a Dios lo que es de Él. Lo que es de Él, ¿no es cierto?, es todo mi ser. Yo tengo que servir al Señor con amor, con gozo, entregarle a Él. Si el miedo se ha apoderado de ti por las circunstancias que estamos viviendo o por alguna enfermedad, decirle, Señor, perdóname, pero a ti te voy a entregar mi miedo, a ti te voy a entregar mi temor, y es verdad que tengo un diagnóstico médico a lo mejor lapidario, pero ¿sabes qué? El dueño de la vida eres tú compraste mi vida en la cruz y yo te la entrego a ti, Señor, y te pido que hagas tu voluntad. Tú conoces el deseo de mi corazón, pero tú eres el Señor. Ten misericordia, Jesús, lo dejo a tus pies. Claro que sí, el Evangelio es así, hermanos amados, decirle al Señor que Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Nosotros le seguimos, nosotros le amamos, nosotros nos abrazamos de Él. Nosotros estamos llamados, hermanos amados, a que se vea en nosotros la fe, ¿sí? No como una apariencia, sino como el reflejo de nuestra vida, sabiendo que dependemos de Él, y no de las circunstancias, no de las circunstancias políticas, ni las circunstancias de ningún otro tipo, sino que dependemos exclusivamente del amor de Dios. Y el amor de Dios está en medio nuestro, hermanos amados. El amor de Dios está maravilloso. Mire, toda esta reprimenda, ¿no es cierto?, de Pablo, en realidad, ¿en qué se traduce? Se traduce en sanidad, se traduce en que los gentiles son verdaderamente luego reconocidos, ¿no es cierto? Se traduce en tremendas bendiciones. Miren, nosotros que nos llega este Evangelio de esta manera, siendo gentiles también nosotros, ¿no es verdad?, quienes no éramos del pueblo judío. ¿Qué les parece? Esa es la categoría que hubiésemos caído nosotros, ¿no es verdad? Pero esto nos llega así a nosotros, un Evangelio hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque no se escondieron las cosas. ¿Por qué? Porque todo se puso así a la luz. Hoy día la luz de Cristo nos está alumbrando. Hoy día tú y yo estamos a la luz de Cristo. El Señor te está viendo y está viendo cómo tú estás viviendo el Evangelio. ¿Estás viviendo el Evangelio y simultáneamente con el pecado? Cambia eso. Arrepiéntete delante del Señor. Que tu vida sea transformada por Cristo. Sigue el Evangelio de verdad y no un Evangelio de apariencia, un Evangelio de mentira, un Evangelio de tradiciones. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es aquel reinado de este Jesús maravilloso que murió en una cruz por nosotros y nos hizo hombres y mujeres nuevos. Ese es el Evangelio. Un Evangelio poderoso, un Evangelio de amor, un Evangelio de misericordia, un Evangelio que sana, un Evangelio que restaura, un Evangelio que da vida. Ese es el Evangelio. Un Evangelio maravilloso en el cual tú y yo estamos no por mérito, sino por amor. Un Evangelio maravilloso, hermanos amados, que no deja a nadie afuera. Sí, que a todos los llama, pero los llama a todos al arrepentimiento. No, inclusivo para que nos arrepintamos, para que tengamos vida nueva. Esto abarca a todos, pero para ser hombres y mujeres nuevos. No para cubrir el pecado sobre nosotros y que sigamos pecando, sino para transformarnos, hermano. Y no porque nosotros seamos capaces de vencer el pecado, sino porque es la acción de Dios en nuestra vida. Y no quizás muchas veces algo instantáneo, sino que de acuerdo, ¿no es cierto?, a como Dios obra en nosotros. En el caso de Pedro, mire, todo este proceso
todo este proceso tuvo que pasar y llegar incluso a esta instancia donde ya era un tremendo hombre de Dios. Sin embargo, todavía, ¿no es cierto?, faltaba esta parte. Y mire cómo Dios se encarga, hermano, de trabajar en nosotros. Así Dios quiere trabajar en ti, así Dios quiere hacer Él la obra en ti. Él es el alfarero. ¿Qué les parece? Él es el alfarero. Nosotros debemos prestarnos en sus manos para que Él haga, hermano, nos dé la forma que Él nos quiere dar. Hoy día la palabra nos habla de esta manera y cada uno de nosotros tenemos que ver dónde estamos flacos, pues dónde estamos, ¿no es cierto?, con sinceridad, como le decía desde el principio, una sonrisa, no es eso lo que Dios ve. Dios ve nuestro corazón, Dios ve tu vida. Y Él te ama, me ama. Y nos habla de esta manera para bendecirnos, nos habla de esta manera para transformarnos, nos habla de esta manera para que podamos vivir la misericordia, la fiesta, la gracia, el gozo del Evangelio de verdad. Gracias, Señor, por su palabra. Hermanos amados, cada uno de nosotros tiene que tomar esto y no sentirse excluido, sino que poder decir: gracias, Señor, porque tú escudriñas mi corazón, porque tú, Señor, revisas todo mi ser, porque lo que tú quieres hacer en mí es una obra perfecta. Si tú hace poquito que estás escuchando estas cosas, si hace poquito, mira, estas no son exigencias, sino que por el contrario, es en la mano del Señor, es la mano de Dios que te quiere tomar y llevarte por el camino correcto, un camino de esperanza, un camino de verdad, un camino en el cual un camino detrás del Maestro, en el cual tú puedes confiar, un camino de amor, un camino donde no estás solo, un camino donde Jesús está con nosotros y nos lleva y nos guía, un camino que llega a la vida, al Padre. Así dice Jesús, ¿no es cierto? Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Tienes miedo por tu vida? Jesús es la vida. Tienes que seguirlo, solamente seguirlo y confiar en Él. Él te ama, Él es poderoso para hacer todas las cosas. Mire qué tremendo es el amor de Dios, hermanos amados. Este evangelio maravilloso que nada nos quite, ¿no es cierto? Nos quite la visión de ver verdaderamente el único evangelio de Jesucristo, no un evangelio paralelo. Hermanos amados, lo nuestro es esto en este momento, en esa humildad, ¿no es cierto? Aquí Pedro nos separó y se dio media vuelta y se fue. No, nada de eso ocurrió acá, hermanos amados. Esto fue algo, ¿no es cierto?, que generó sanidad y generó unidad y generó bendición. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer en ti: sanidad, bendición, unidad, transformación, y que tú verdaderamente, así como nosotros alcanzamos salvación, alcanzamos este evangelio maravilloso a través de todo esto que pasó, así también cada uno de nosotros hoy día alcance la bendición que Dios le quiere dar y que no la perdamos. ¿Por qué? Porque somos muchas veces tercos, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos y no lo que Dios quiere de nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Papito, por tu amor tan grande. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Te damos gracias, Señor, por la forma en que tú nos hablas, Papito. Hoy día, Señor, esta palabra tremenda que nos está, Señor, remeciendo nuestras vidas. Señor, hablándonos de que hay un solo evangelio, y ese evangelio es a través, Señor, el evangelio es a través de la obra de Cristo en nuestra vida. El evangelio que Jesús nos dejó. Gracias, Señor, porque tú eres Rey en la vida nuestra. Gracias, Papito. Pero, Señor, muchas veces, Señor, nos equivocamos, muchas veces, Señor, hemos fallado y te queremos pedir perdón y queremos rogarte, Señor, que en la infinidad de tu amor tú nos ayudes, Señor, para poder ser transformados como Jesús, ser cada día más como Él. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor tan grande. Y queremos pedirte que toques los corazones de todos y cada uno, Señor, para que este evangelio, este único evangelio, este evangelio de verdad, haga obra en las vidas de todos aquellos que están escuchando esto. Si hubiera alguien que está escuchando esto, quizás por primera vez, y quiera también alcanzar este evangelio verdadero, este evangelio de verdad, este evangelio que Cristo nos dejó, tú tienes esta oportunidad. La palabra del Señor nos dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Qué tremendo regalo de Dios. Hoy puedes hacer esa declaración en oración. Ahí donde tú estás, yo te puedo ayudar. Ora conmigo, yo te guío, yo te ayudo, yo te acompaño en esta oración. Yo te puedo ayudar. Repite conmigo: Jesús. Repite: Jesús, me presento delante de tu presencia y lo primero es pedirte perdón. Perdona, Jesús, mis pecados y límpiame con la sangre que derramaste en la cruz.
Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias, Señor, yo creo en ti. Tú eres mi Señor y yo sé que Dios te resucitó de los muertos. Gracias, Señor. Dame un lugar contigo en tu reino. Yo quiero seguir este evangelio de verdad que tú me presentas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos aquellos que están escuchando tu voz. Señor, gracias, papito, porque nos hablas de esta manera para que podamos corregirnos, Señor, para que podamos corregir el rumbo y poder seguir verdaderamente tus enseñanzas y no vivir un evangelio de acuerdo a nuestras propias formas, nuestras propias costumbres, Señor. Gracias, papito, porque tú nos remeces de esta manera. Mira, Señor, la iglesia, tú conoces, Señor, todas las vidas, cada uno. Nosotros queremos pedirte misericordia. Mira, Señor, a la iglesia. Señor, ten misericordia sobre todo el que está sufriendo, Señor, del enfermo, papito, de los que están ahí en el hospital, Señor, de aquellos que están con esta enfermedad terrible del COVID, papá. Oramos por aquellos que, Señor, han sido afectados por angustia, por temores, por dificultades, Señor. Distintas circunstancias que quizás nos ha llevado a quizás consecuencias terribles, Señor. Porque queremos pedirte misericordia, que tú lo rescates a todos y cada uno. Oramos, papá, para que tú seas, Señor, tomándonos de la mano a todos nosotros. Te necesitamos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por este momento en tu presencia, Señor. Gracias porque nunca nos dejas solos. Oramos, Señor, y te pedimos que tu palabra haga obra en nuestras vidas. Señor, también queremos pedir por nuestros vecinos, que tú bendigas a nuestros vecinos, Señor. Mira las vidas de todos y cada uno, Señor. Oramos por sus vidas, papá. Tú conoces las circunstancias que puedan estar viviendo, sus problemas, las enfermedades que tienen que enfrentar, Señor, las circunstancias laborales, papito. Bendícelos a todos, a cada uno, Señor. Oramos por ellos y te pedimos que sigas actuando en sus vidas, Señor. Que todos también te conozcan, que todos alcancen salvación, Señor. Que nosotros podamos ser parte de esto, llevándoles el evangelio que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, papito. Lo hacemos con humildad, pero sabemos que tú siempre nos escuchas. Y te pedimos que esta palabra haga vida en nosotros y que podamos ser obedientes, Señor. Podamos ser hijos fieles, Señor, y que sigamos tus enseñanzas y no sigamos nuestros propios deseos ni nuestros propios criterios. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre y recibimos de ti esa bendición maravillosa que viene de lo alto, que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, te rogamos todo en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. La quietud de la noche, cuando todos se duermen y quedamos solos tú y yo. Las estrellas del cielo iluminan tu rostro y dejan ver tu tierno y dulce amor. Cuando el mundo se para, cuando el día se apaga, la noche es mi mañana eres tú. Cuando el aire se calma, cuando nadie ya habla, se oirá en mi secreto tu susurro de amor. Puedo ver que el sol renace en nuestro encuentro. Sé muy bien que eres todo lo que quiero, me haces bien. Por eso es que a tus brazos vuelvo hoy. Ahora que estamos solos, romperé el silencio dejándote oír mi corazón. Corazón que se rinde, late fuerte y no miente al decirte que no habrá otro amor. No habrá nadie en el mundo, no habrá quien se compare. Este amor que renace solo existe entre tú y yo. No es amor de novela o al que le prenden vela. Tu amor se hace grande, aún más grande que el sol.
frío y no te sienta, pero sé que no te has ido, es su promesa. Es tu promesa. Puedo ver que el sol renace en nuestro encuentro. Sé muy bien que eres todo lo que quiero, me haces bien. Por eso es que a tus brazos vuelvo. Te amaré, no importa si es que no me siento, creer que eres Dios, mi amor eterno, rendiré la vida que llevo por dentro. Volveré a este encuentro que encuentro, allí estaré en el reposo de